Com o título Para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna. ¿A quién iremos? Peraí, tá invertido. Tá invertido, peraí. Pronto. Ótimo. Tudo bom, irmão Pedro? Perfecto. Boa noite. ¿Todo bien, hermano Pedro? Você está me escutando aí? Porque eu Buenas esqueci de Chis, colocar o fone de ouvido. ¿me estás escuchando? Porque yo me olvidé de colocarme el audífono. Se o pessoal bom, do então. YouTube pode dar uma confirmada, mas aqui tá super bem. Tá super Ah, bem. então tá bom. Então não vou nem usar o fone de ouvido. Não, tá ótimo. Tá ótimo. No voy a usar audífonos entonces. Ótimo. Muito bem, André. Muy bien, Andrés. Então, essa, né, como nós Como né, que essa, nos pusimos de acuerdo, hoje nós faríamos mais uma live, né, dessa maneira. haríamos una live más de esta manera Depois da conferência, né? para que después de la conferencia de jóvenes Né, iniciaremos toda aquela série de novo. comenzaremos toda esa serie de nuevo Então vamos fazer dessa maneira clássica. y volveremos a la manera clásica. Vamos conversar um Vamos a pouco, conversar tá? entonces Então, un poco Perfecto. quer iniciar? hoy día en la noche. ¿Quieres iniciar? Todos os irmãos, né, estamos esperando as suas palavras. Como Nosotros estamos solamente esperando por sus palabras. Né, Pedro? Nosotros, E assim, você vinha trazendo todos los aquele parênteses, eu vou chamar, daquele de Neemias da edificação. para que nos traiga el paréntesis de Nehemías, la edificación. Volta com o título para João. Ahora vamos a volver un poco a Juan. Vamos a ver cómo las personas se preparan con esas palabras. André, eu queria aproveitar yo quería mencionar para mencionar áudio que nós recebemos de uma un audio que adolescente, recibimos de un adolescente de 14 años hace 2 días. Creo que fue ayer que fue Ayer fue que lo divulgado. mencionamos. Então, nesse Yo, áudio, né, Esa adolescente de 12 años estaria, estaría né, falando hablando a su padre de cuánto ella disfrutó de la palabra profética y especialmente el versículo 1 del Juan 1. Entonces, con un versículo que le trajo una realidad tan profunda. El capítulo 1 de Juan 1 era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ella dijo, papá, los seres humanos para transmitir ideas y pensamientos, y Dios también usa la palabra para transmitir ideas y pensamientos. Pero ella tuvo revelación de que la palabra, que es Cristo, que es más que un medio de comunicación, un medio de transmisión de una idea, de un pensamiento de Dios. Ella habló que papá, como si fuese un gran descubrimiento y de descubrimiento. Papá, la palabra que es Cristo, no solamente transmite la idea, el pensamiento de Dios, sino que transmite al propio Dios, la vida de Dios entusiasmada, hablando esta palabra, que la palabra transmitiría la vida de Dios, el propio Dios. Entonces, yo quiero usar esa joven, tan joven de 12 años, que con seguridad recibió una gran revelación, que quizá algunos adultos, esa luz cambiaría mucho nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, que o apóstolo João, né, está fazendo para nos levar para ver uma coisa, né, que somente no plano celestial você consegue ver a revelação, né, dessa palavra. E nós sempre consideramos o Evangelho de João um evangelho, né, muito simples de entender, né, tanto é que para os principiantes da lectura de la Biblia, es mejor comenzar por Juan, porque es un libro de palabras sencillas
Pero en verdad, yo lo considero uno de los libros más profundos de la Biblia. Juan nos está queriendo llevar a otra dimensión, ver las cosas desde la dimensión de Dios, porque no consigues entender las cosas de Dios en la dimensión del hombre. Y mira la dificultad que Jesús tuvo. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él es la palabra. Y por medio de la palabra es que todo fue creado. Dios creó este mundo por medio de la palabra, por medio del Hijo, que es la propia palabra. Mira el poder que tiene esta palabra. Ahora, la misma palabra, la propia palabra con todo ese poder que fue usada para crear este mundo, la propia palabra se hizo carne y vino a visitarnos. Mira qué cosa preciosa, tan maravillosa. Y los hombres no supieron aprovecharla. Entonces, mira el sufrimiento de Jesús. Él que creó este mundo, Él vino a la tierra justamente para tornar todo eso que fue creado, que haga sentido la existencia de la creación. Si Él no viniese a la tierra e hiciese el trabajo que Dios quiso que haga con el hombre, nada tendría sentido en este mundo. Entonces, luego al inicio, en 1:1, el 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, no lo conoció. Mira qué tristeza. El mundo fue hecho por intermedio de Él, pero mira qué gran oportunidad. Una chance de trillones y trillones de posibilidad. Aquel que vino al mundo, mira qué cosa maravillosa. Y cuando vino al mundo, el mundo lo conoció y no lo reconoció y no reconoció su importancia. Y peor aún, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, debería, por todo el Antiguo Testamento, con todas las profecías concernientes a Cristo, el pueblo de Israel debería saber y apreciar y reconocer con valor a la llegada de Cristo, pero no lo reconocieron. El versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, Andrés, esta noche, de esa manera un poco diferente, yo quiero llevar a los hermanos a ver cómo el hombre desperdició. Yo digo así, el mundo desperdició la venida de Cristo y el pueblo de Israel de Cristo. Y no solamente eso, pasó a perseguirlo. Y él pasó a ser acusado de no respetar el sábado, de pecar contra el sábado. Y los líderes judíos terminaron. Y la propia palabra, que Él es la propia palabra, Él salvaría a este mundo, traería toda la realidad a este mundo. Es la palabra la que hace la obra de Dios. Un lema, un eslogan. Pero la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Vino al mundo, pero el mundo lo despreció. El mundo no lo reconoció. Los suyos no lo reconocieron, sino que intentaron matarlo para que el hombre pudiese obtener toda la realidad de la creación que Dios hizo al mundo. Y ahora con la venida de Cristo, todo tendría sentido. Él traería la realidad a todo lo que Dios planeó, pero el hombre no lo recibió. El hombre no lo reconoció. Entonces mira la dificultad que Jesús tenía para mostrar
que si el hombre lo recibiese como el enviado de Dios, su palabra, la obra de Dios sería hecha y el hombre obtendría la vida de Dios, la vida eterna. Mira, esta adolescente de 12 años dio tanto valor a la palabra que trajo la vida que muchos adultos desprecian eso. Tenemos por la revelación del libro de Juan, vemos la importancia de la palabra y la palabra hoy es hablada. Dios usa un canal hombre que trae luz en el libro de Juan. Juan era ese canal hombre. Dios usaba a Jesús como hombre y ese hombre Jesús dijo varias veces: yo no vine a mi propia voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo, de la manera como yo no hablo mis propias palabras, de la manera en que oigo del Padre es que yo hago las cosas. Entonces, aquel canal usado por Dios, él no puede tener la presunción de hablar su propia palabra, porque su propia palabra en la fuente humana no vale nada. Y el hombre no entiende eso. El hombre necesita permitir que en el capítulo 7 aún vamos a entrar. Mi enseñanza no es mía. Mi enseñanza viene del Padre, de la forma como el Padre habla. Ahí vas a percibir, yo soy verdaderamente el enviado de Dios. Esto es un asunto crucial, pero el hombre no consigue percibir, André. Yo voy a continuar después de que comentes alguna cosa. Yo pienso que lo que usted está hablando, primero, yo escuché el audio de ella. Ella en realidad vio la realidad, que la experiencia. En el día miércoles, los jóvenes estuvieron sumergidos en la palabra. Y la credibilidad de esa joven imparte la seguridad. Cuando ella le hablaba, eso, yo encuentro que esto fue muy maravilloso. Lo que usted está hablando, hermano. Los más antiguos, los más viejos, ya lo han leído tantas veces y lo han hablado tantas veces. Y ellos no han visto el gran poder que la obra, que la cual tiene mucha religión, mucha expectativa. El Señor vino para ellos. Uma angústia de como igreja não cair nisso, de não perder a oportunidade. La situación es cómo la iglesia no caiga en esto, de perder la oportunidad, de ver esta realidad. Cuando estas palabras son habladas, duelen en el corazón, arden. Y para no perder esa oportunidad. Tal vez Él no está en carne con nosotros, pero la palabra está aquí, transmitida para nosotros como un canal. Y Él nos trae esta palabra. Esto es una oportunidad. Yo tengo el sentimiento de que en este tiempo tenemos que aprovechar para cumplir lo que Dios quiere hacer a través de la palabra. La inmersión en la palabra. Yo tengo más que temor, angustia de no perder este chance. Puede ser. La gran dificultad del hombre es que el hombre está muy preso en la dimensión en que vive, en la dimensión del tiempo y del espacio.
el hombre queda muy preso a su lógica racional, de su cerebro, de su mente. Y Jesús dijo muy claramente a Nicodemo en Juan capítulo 3 que es importante que nazcamos de nuevo, porque si no permaneceremos en la esfera carnal y no conseguiremos entender las cosas del reino de Dios. Esto no es una doctrina. Yo soy un cristiano, ya me convertí. Usted puede haber tenido su conversión, nacido de nuevo, pero aún vivir en la lógica humana, aún vivir en la esfera de la carne. Lo que es nacido de la carne con carne. Y la gran mayoría de los cristianos aún vive en la esfera de la carne, aún debajo de tantas reglamentos, pero aún no percibió que está en la esfera terrenal. Se necesita. Él cree que puede hacer muchas cosas para Dios. Él tiene la capacidad de aprender la Biblia, de almacenar conocimiento, que tiene inteligencia para profundizar en los versículos, que puede entrenarse y perfeccionar su elocuencia, su oratoria, para conseguir convencer mejor a las personas. Quiere decir, el hombre quiere aún dar lo mejor para Dios, pero aún en su esfera, aún en su capacidad humana, y no va a salir de su lugar. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos está en este plano terrenal, queriendo agradar a Dios. Yo no dudo de su buen corazón, pero en la esfera está errada. El hombre no tiene capacidad de hacer la obra de Dios. Y por eso es que Jesús dijo, importa que nazcas de nuevo, Nicodemo. Si naces de la carne, continuarás siendo carne. Entrenado y perfeccionado, aún vas a pensar como alguien que está en la carne. Pero necesitas nacer del Espíritu y el Espíritu va a llevarte totalmente fuera de tu lógica. El viento sopla para donde quiera, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es. Después de nuestra conversión, no debemos creer que podemos hacer cosas para Dios, creer que nuestra lógica humana, perfección, en el conocimiento bíblico, en la elocuencia, podemos ser muy útiles en las manos de Dios. No, en esa esfera no. Por eso es que otra esfera, al reino de Dios. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y quién vive en el reino de Dios? Por su lógica. No confía en su capacidad. Por eso es que Pablo habla en 2 Corintios 3, nuestra suficiencia. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar alguna cosa como si fuese de nosotros. Todo lo que parte de nosotros es en la esfera de Dios. No. Eso es lo que yo vengo repitiendo. Solo que entra por un oído y sale por el otro y no conseguimos absorberlo. Entonces necesitamos cansar esta noche, ver esta noche, mostrar a los hermanos, aún con lo mejor que tengamos, con nuestra capacidad humana, el conocimiento humano, lo mejor de la elocuencia humana, del carisma que el líder tiene, aún en el plano terrenal, no canaliza la obra de Dios. Es necesario del Espíritu, porque el hombre natural no acepta las cosas que el Espíritu de Dios habla. En 1 Corintios 2, no acepta. Necesitamos salir de la esfera. Y el Evangelio de Juan nos está intentando sacar.
Andrés, yo voy a aprovechar para decir, avanzando un poco más, corriendo un poco más, ¿quiénes fueron los que no consiguieron ver y no consiguieron aceptar la venida del Mesías, del venido de Cristo? Primero consiguieron aceptar, no consiguieron recibir, valorar la palabra, fueron los líderes judíos. Vienen. Ahí hay otra complicación. Además de vivir en la esfera de la carne, porque ellos ni siquiera nacieron de nuevo, no nacieron del Espíritu. De estar en la carne, de ser de la carne, tenían un interés especial. Y ese interés empeora las cosas. Estructura de poder que ya tienen consigo. Ellos por ser líderes de los judíos, tenían los privilegios de liderazgo, tenían el poder sobre el tenían todas las ventajas sobre el pueblo. Y ellos temían perder sus privilegios, perder su poder, haciendo de predicaciones desde el punto de vista de ellos, predicaciones subversivas, y podría revoltar al pueblo y volverlo contra el poder de la autoridad, y ellos perderían el poder. Y esos son los primeros a nuestro Señor Jesús, que vino en verdad para hacer sentido, para que toda la obra de Dios tuviese sentido. Recuerda que en Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece, tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras existen no para predicarlas a los otros, las Escrituras existen por causa de Cristo. Venía para que todas las Escrituras tuvieran sentido. La venida de Cristo es para traer la realidad de todo lo que está escrito. Cristo para traer la realidad de todo lo que estaba escrito. El propio pueblo de Dios lo rechazó. El pueblo de Dios no quiso las Escrituras. Las Escrituras a Cristo. Y Cristo vino para dar vida. Pero el pueblo de Dios lo rechazó. ¿Por qué? Por causa de la estructura de poder. Por eso, Andrés, de reflejar en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia no están los que están aferrados a la estructura. Puede ser que tengamos ese tipo de preocupación de no perder el poder, de no perder el ascendiente sobre los hermanos, no perder los privilegios, de ser hermanos líderes. Y por causa de ese apego al cargo, apego a la posición, apego al poder, tenemos una ceguera y terminamos con el corazón endurecido, como en Mateo 13, rechazando al Señor. Segundo grupo de personas, Andrés, son aquellas que son el pueblo. El primero grupo es el liderazgo. El segundo grupo es el pueblo que quiere un líder que les dé de comer. Quiere decir que les dé prebendas, que ellos puedan tener una vida fácil. Y un liderazgo como el de Moisés, que en el desierto hizo descender el pan del cielo como maná. Entonces el pueblo, ellos quieren que sus necesidades diarias sean atendidas. Y listo, lamentablemente, André, muchas personas en ser saciada su sed o necesidad física,
su necesidad actual de este momento. Y son esos, cuando ven que Cristo no vino para eso, comienzan a rechazar al Señor Jesús. El segundo grupo lo rechaza por un interés propio de pan. Y el tercer grupo son los discípulos del Señor Jesús. Son los que ya, vamos a decir así, son los creyentes, son los que ya, en palabras actuales, son los que ya se convirtieron, están siguiendo al Señor Jesús, solo que lo siguen de una manera religiosa, con conceptos religiosos. Cuando Jesús comienza a hablar de una manera que es contraria a su tradición religiosa, ellos en contra. Jesús comienza a decir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá en sí mismo. Tiene la vida eterna y lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Come mi carne y bebe en mi sangre y permanece en mí. Es decir, esos que estaban viviendo la vida de iglesia de una manera convencional, tradicional. Y como Jesús comienza a hacer cosas que van contra su concepto, que van contra lo que ya estaban acostumbrados a recibir en la religión, ellos comienzan a encontrar todo. Y eso traduce lo que está aconteciendo actualmente. En los últimos 5 años, el Señor ha traído una palabra sobrenatural, una palabra que resulta en la obra, en que la obra de Dios acontezca de una manera sobrenatural, y eso va en contra de lo que muchos han recibido de una manera tradicional y no consiguen asimilarlo, no consiguen aceptarlo. Esos son los discípulos que están en el capítulo 6 de Juan. Muchos de sus discípulos, versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, no con la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo, André, es la que cambiaría todo. La palabra de Cristo traería la realidad de todas la palabra de Cristo traería vida eterna, traería la realización de la obra de Dios. Pero mira el concepto humano. Aún de aquellos que ya creyeron viendo la vida de la iglesia, una vida cristiana, encontraron duro este discurso y no consiguen oír la palabra. Y el versículo 60 dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, en el tiempo de Jesús, ya era difícil que las personas perciban la importancia de la palabra profética. Lo que Jesús hablaba era la palabra profética. Lo que Jesús hablaba, la palabra de Dios, la propia palabra que producía la obra de Dios y que traería vida y realidad y la realización de todo lo que está escrito en las Escrituras. Pero el hombre está en la esfera terrenal y no consigue ver, acostumbrados a vivir en su manera convencional, tradicional, y el Señor quiere celestial, y no conseguimos, y muchos abandonan al Señor. Y ahí el Señor pregunta al cuarto grupo de personas. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes seguir? ¿Ustedes también quieren irse? ¿No están soportando mis palabras? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tendrás de vida eterna. Ahí sí. Finalmente, hubo algunos
que valoran las palabras da vida eternas. Amém. No son palabras del hombre en la esfera terrenal, sino que son palabras de la vida eterna, que es la palabra profética, que es hablada por el profeta que Dios envió. Y hace toda la diferencia. Del capítulo 1 hasta el 6, la historia transcurre en este ambiente. El evangelio de Juan era otra cosa, pero ahora estamos viendo que el tema principal es este. Si nosotros hoy continuamos en nuestra manera tradicional de pensar que podemos ayudar a Dios con nuestra capacidad humana, nuestro mucho conocimiento bíblico, hablando buenos mensajes, capacidad de administrar la iglesia, de tener buena elocuencia para convencer a las personas, no vamos a llevar la obra de Dios adelante. Dios la es milagrosa y solamente es hecha por la propia palabra de Dios. Los hermanos pueden encontrar que estoy insistiendo mucho en este punto. Crucial. Esta es nuestra lucha. No estoy luchando por mí, estoy luchando por la obra de Dios, luchando por la iglesia, luchando para que porque este es el camino que va a llevarnos a la buena tierra. La iglesia va a ser edificada por este camino y la lucha por el reino va a tener la victoria y vamos a correr esta era. Amém. Pedro, você sabe, a gente está trabalhando para preparar agora a geração final, né, a conferência. Hermano, sabe que usted está trabajando dando exemplo disso que você está falando. E a gente inclui vários capitães e capitãs para ajudarem nessa preparação. E mesmo sendo desse quarto grupo, né, que para quem iremos positivos e tal, ainda quando a gente deixa eles trabalharem um pouquinho, tem muitas ideias, tem uma vontade de querer e tal, mas a gente trabalha com eles justamente para eles perceberem. Nosotros trabajamos con ellos y percibimos. A gente precisa criar um ambiente para que a palavra profética seja transmitida de uma creando un ambiente livre, para que la palabra profética criar outras coisas, no creando otras cosas. Explicando, cativando los jóvenes. Essa operação sobrenatural do poder de Deus que a gente busca. E quanto mais sobrenatural del poder de Dios, mais direto em transmitir, é isso que vai causar a transformação, que vai causar a transformação jovem que a gente serve. Então, assim, às vezes a gente está trabalhando e percebe que tem a veces trabajamos y percibimos religioso, né, uma maneira como foram educados que tira deles essa visão de uma obra de Deus vai ser realmente. Então, quando nós estamos trabalhando com eles, a gente preserva isso, né? Porque você percebe porque no ponto da imersão é que o evangelho do João é simples nas palavras. O evangelho de João é profundo mesmo, é a experiência, é sair, é aprender a não concluir que essa boa ideia é o que vai fazer diferença. Não concluir que essa boa ideia, a capacidade de cada quem. Pode ser bonzinho, a gente às vezes eu vejo lo muy bueno de cada uno. Tem uma imagem de um jovem cristão ideal e alcançando uma boa imagem de um jovem cristiano. Que leva a gente para uma dimensão diferente. Tem que levarnos a palavra de Deus não é terreno. Então, assim, eu vejo o teu desespero com a gente, né? Entonces, com todo esse povo. El desespero de la gente, de este pueblo, para transmitir la palabra. Estamos creando este proceso para que estos jóvenes también aprendan a oír la palabra y creer que esta palabra de manera lo más pura posible. Uma obra milagrosa, né? Então a gente tem as duas conferências para virem agora e o princípio é esse. As duas conferências, né, de adolescentes, esse princípio de las conferencias de jóvenes. El principio es ser fiel a esta palabra. A gente perder essas
colocar outro leme nisso na palavra, a gente não. Colocar outro lema na palavra que não vai alcançar. André, no necesitas ir muy lejos. Todo lo que estamos hablando ya tiene comprobación. Por ejemplo, ¿cómo es que surgió el colportaje dinámico? El colportaje dinámico surgió porque un grupo de jóvenes que cuidaban del hermano Don, ellos creyeron piamente, con sencillez, y obedecían cada palabra que el hermano Don hablaba. Ellos reconocían que el hermano Don era el canal usado por Dios para traer la palabra de Dios, para traer la palabra profética. Y ellos, de esta manera sencilla, no es que ellos tenían una capacidad, eran infantiles, jóvenes de poca edad, pero por causa de esa fe en la palabra, y ellos obedecieron a la palabra, y así surgió. Yo no voy a usar tiempo para explicar eso, pero así surgió el colportaje dinámico que cambió nuestro vivir, el vivir de toda la vida de la iglesia. Por causa de esa fe en la palabra y en el profeta de Dios, trajo una revolución en el colportaje. Y después, aquellos jóvenes, hasta adolescentes, cuando comenzaron el Avanza Joven en San Luis, ellos también eran un grupo de jóvenes deseosos de obtener un grupo mayor de jóvenes. Y los cooperadores que los ayudaban, tuvieron mucha sabiduría y les dijeron que no necesitaban inventar nada, porque ellos querían usar artificios como usar picnics, llevar a los jóvenes para hacer entretenimiento, diversiones, pero gracias a Dios que el cooperador que los ayuda no van a salir del ámbito de la palabra profética, no van a inventar nada, van a quedarse dentro de la palabra profética, van a acompañar la palabra, van a rumiar la palabra, y la palabra hizo la gran diferencia. Y Dios avanzó para la fábrica de vencedores, donde todas las iglesias prácticamente están participando. Y no solamente eso, también las hermanas aprendieron. No solamente la red de conectadas y el Congreso de Mujeres, las hermanas que lideraron y coordinaron esos congresos también fueron muy persistentes, perseveraron en ayudar a otras hermanas a no usar artificios de mensajes, de doctrinas que ellas ya conocían. Ellas usaron piamente la palabra profética, y cuanto más actúa, mejor. Y esa palabra probó ser eficiente. Entonces no se necesita inventar nada, no necesitas usar tu elocuencia, tu conocimiento, sino que la palabra presente hizo la obra y trajo éxito en todos los ámbitos. Y eso en todos los ámbitos ahora, y ahora con los adolescentes quedó más claro aún. Los adolescentes no hacen otra cosa que amar la palabra profética. Hacen inmersión, transcripción en la palabra, duermen con la palabra, despiertan con la palabra. Entonces lo que el Señor está haciendo son milagro tras milagro. Y eso por sí solo comprueba que si nosotros, los más experimentados, ya vivimos 40, 30, 20 años
en la vida de la iglesia. Queremos usar la manera tradicional de llevar adelante la obra de Dios, no vamos a tener éxito. Necesitamos aprender con esto que está aconteciendo, aprender a ser más sencillos, simplemente amar la palabra que está saliendo de la boca del profeta, no inventar nada, es solo eso. No es que yo tengo mejor palabra que hablar. Vamos a usar la palabra, rumiar la palabra, y la palabra va a ser la obra. Milagro tras milagro acontecen todos los días. Estamos viendo y oyendo testimonios y más testimonios. Acabo de recibir un testimonio de algo que aconteció en Aveiro, en Portugal. Son milagros y más milagros. Y no tenemos ya cómo hablar de eso. Y todo eso porque la palabra tiene un poder especial, tiene un poder milagroso que vamos a descubrir. No es tu elocuencia, no es tu conocimiento bíblico, es la propia palabra profética que sale de la boca de Dios, es mágica. Ella trae vida, tiene un poder especial que hace la obra de Dios. ¿Tú crees eso, André? Está falando e tô lembrando, por exemplo, Você está falando e eu estou recordando que eu tive o privilégio de estar em um desses grupos. eu tive o privilégio de estar em A esse gente grupo recebeu a tarefa e recebi a tarefa de coisa muito difícil, uma obra muito grande. ver que era uma obra difícil, uma obra muito grande. A decisão que o nosso grupo tomou, e como todos os outros, A decisão que tomamos foi nós vamos ficar imergindo na palavra profética. invertir na palavra profética. Do minuto 1 do voo à volta, El minuto 1 del vuelo a la avenida, imergiu na palavra. solamente invertimos en la palabra, nos sumergimos en la palabra. Estávamos esperando, era isso. E se a gente olhar hoje o que está acontecendo na África do Sul, y vemos lo que está pasando en África del Sur, SEAP construyéndose, casa de constructores, demais países que os demais grupos foram, y los demás grupos que fueron, no tenemos como decir que fue inteligencia, sacrificio, coordinación, organización. La palabra está haciendo la obra que solamente Dios lo puede hacer. A imersão na palavra dá pra gente. La inmersión en la palabra nos da la realidad de que amamos la palabra. No es la teoría de la palabra. Que a gente só recebe essa Es palavra. porque recibimos la palabra, transmitimos. O florescer da vida. Vemos el florecer de la vida, el fluir de la vida. Não é nem é impactado com tudo que Deus pode fazer. Estamos impactados con todo lo que Dios puede hacer a través de un hablar simple. Então, assim, além de tudo, además de todo lo que usted está hablando, de lo que está pasando. Você falou da Europa. Lo que usted habló de Europa. Vários de nós já morou na Europa no passado e parecia um negócio intransponível. Esto parecía algo que no podía ser contrapuesto. Una realidad que ahora. Foram dois testemunhos que chegaram agora no último minuto antes da live. Então, Deus está fazendo algo por causa dessa palavra. Deus está fazendo algo é a palavra profética. Por causa dessa palavra poderosa, palavra profética. A gente ama essa palavra. Todos amam a la palabra. De imersão. La inmersión. Só deixa ela alcançar a terra. Solo Dios alcanzará la tierra haciendo esta obra. É indescritível. Todo es indescriptible. André, yo quería ayudar a los hermanos a percibir, a que perciban que nosotros aún no conocemos nada. Por más que creemos que somos maduros, vividos, tantos años en la vida de la iglesia, tanta Biblia que ya conocemos y tanta vida humana vivida, André, nosotros somos ignorantes aún de todo. Ignorantes de todo. Entonces esta noche quiero mostrarles. Yo voy a hablar un poco de la ciencia. Cuando yo era estudiante, aprendí. Y cuando aprendí que todos nosotros somos hechos
Somos hechos de células, los seres humanos. Nuestra unidad menor son las células. Y las células están formadas por unidades aún mucho menores, que son átomos. Y el modelo de un átomo en mi época era un modelo muy simple. Era un núcleo que contenía protón y neutrón y los electrones que circulaban alrededor del núcleo. Aún un diseño en 2 dimensiones. El núcleo con los electrones circulando, pero cuanto más los científicos están estudiando, aún esos elementos básicos, atómicos y subatómicos, ellos percibieron que ese modelo no es tan simple y están percibiendo que la física clásica de Newton no se aplica en las partículas subatómicas y tampoco la teoría de la relatividad de Einstein se aplica ahora en el mundo cuántico. Entonces ahora es necesario la mecánica cuántica. Es otro tipo de estudio y la mecánica cuántica es la que rige estas partículas subatómicas, este mundo microscópico. Y el átomo, el modelo atómico, quedó mucho más complicado de que cuando yo lo estudiaba. Porque cuando yo estudiaba en ese modelo simple, cuando era adolescente, yo era adolescente cuando estudiaba eso, yo creía que sabía más que mi padre. Yo sabía lo que era el átomo, los electrones, y creía que sabía más que mi padre. Pero si ahora profundizamos más en este asunto, percibimos que no sabemos nada. Los electrones, las partículas subatómicas, no tienen una localización exacta. No sé si... Yo no soy físico, no sé si tú... si hablo una cosa equivocada, saben que no soy físico, soy ingeniero, pero es para que ustedes entiendan. Ahora, los electrones que están circulando en las órbitas alrededor del núcleo atómico no tienen una localización exacta. Ellos están recorriendo en órbitas con distancias determinadas. Después vamos a hablar un poco sobre eso. Solo que las órbitas es una esfera. Y no tienen cómo determinar, decir, el electrón se localiza aquí o allá. La cosa es tan misteriosa que el hombre no consigue determinar. Y ya hasta hace muy poco tiempo pensamos que los electrones eran partículas y hoy está probado que además de ser partículas, también son ondas. Mira qué cosa maravillosa. Entonces estamos completamente perdidos con relación al estudio de la mecánica cuántica. Tú no sabes exactamente ni qué somos nosotros, porque si la menor partícula que conseguimos hallar en nosotros, ella también es una onda. Y ella puede estar presente en 2, 3, 4 lugares al mismo tiempo. Es una cosa muy loca. No puede estar en un punto. Puede estar en 2, 3 al mismo tiempo. Es una cosa muy loca. Eso es la mecánica cuántica. Es una cosa que tú no le explicas con la física clásica que entendemos. ¿Sabe por qué estoy diciendo eso, André? El mundo subatómico, microscópico,
Él es totalmente indeterminado. Y nosotros no conocemos nada, no sabemos nada. ¿Quién es el hombre tan prepotente creer que puede dirigir a Dios? Puede hablarle a Dios y decirle a Dios lo que necesita hacer por su capacidad, por su conocimiento, de hacer alguna cosa para Dios. Dios es superior a eso. Quiero decirles que solamente conocemos 3 dimensiones del espacio: el largo, el ancho y la altura y profundidad. El eje X, el eje Y y el eje Z. Conocemos esas 3 dimensiones y la cuarta dimensión sería el tiempo. Y el tiempo también es una dimensión. Solo que esa dimensión es un eje que no sabes dónde colocarlo. Los 3 ejes consigues colocarles y el cuarto eje no sabes dónde colocarlo. Y en ese cuarto eje el tiempo solo va y no vuelve. Pero ese cuarto eje es una dimensión. Ese cuarto eje es el tiempo que vivimos hoy, pero también puede cambiar de velocidad. Entonces, si esa cuarta dimensión estuviera cerca de la velocidad de la luz, esa cuarta dimensión, el cuarto, también cambia. El tiempo es la cuarta dimensión. Entonces, Andrés, yo quiero decirle a los hermanos, aunque yo no quiero confundirles, nosotros aún tenemos más dimensiones. Y eso va mucho más allá de nuestra comprensión. No lo entendemos. Tenemos otras dimensiones. Yo puedo decirles cuál es la dimensión principal. La dimensión principal que va a regir todas las cosas, que va a dar sentido a todas esas cosas que va a hablar. Esa dimensión es el amor de Dios. Y el amor de Dios, y Él viene por la vida de Dios. Y la vida de Dios viene por la palabra. Por eso, hermanos, yo quiero que entiendan que no sabemos nada, ni del lado físico, entendemos, ni del macrocosmos, ni del microcosmos entendemos. Pero quiero decirles, tenemos el secreto de la realidad de todo eso. Yo no sé cuántas dimensiones tenemos, pero quiero decirles que la dimensión que es capaz de unir a todos nosotros es el amor de Dios. Esa dimensión nos une, edifica. Esa dimensión nos coloca todos juntos y con Dios. Pero esa dimensión que es el amor de Dios viene por la vida de Dios, que solo Dios tiene. Solo Dios tiene en su vida el amor de Dios. Y la vida de Dios solo viene por un canal. ¿Cuál es ese canal? Esa niña de 12 años lo descubrió. Ese canal es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no es la palabra de su conocimiento, no es la palabra de su elocuencia, es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios trae la vida de Dios. Es capaz de dar vida eterna y es capaz de traer el amor de Dios. Y ese amor de Dios va a unir todo y va a dar sentido a nuestra vida. Si no tenemos el amor de Dios que vino por la vida de Dios, que viene por la palabra de Dios, la vida humana no hace sentido, no tiene sentido. Nuestro mundo microscópico está totalmente suelto, no hace sentido. Nuestro mundo macroscópico tampoco hace sentido. El hombre vive, después muere, va al cajón y se terminó. Pero nuestro espíritu que no muere. ¿Y qué sentido hace? Queridos hermanos, vamos a volver al principio, que es la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios, no es su conocimiento, no es su elocuencia, es solamente la palabra de Dios que trae la vida de Dios, y la vida de Dios trae el amor de Dios, y el amor de Dios, hermanos, es una dimensión que Pablo habló
que comprender Efesios 3 para que comprendamos junto a todos los santos cuál es el largo, el ancho y la altura y la profundidad de la dimensión de Cristo, que no tenemos noción, no es físico, no es física. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es ese amor de Cristo que es la dimensión que va a unir todo, que va a hacer tener sentido a todo, para que seáis llenos hasta la plenitud. Y ahí hace sentido. Ahora hizo sentido. Andrés, voy a añadir un elemento científico. En Estados Unidos les hablé a los hermanos en un almuerzo. El hombre piensa que sabe todo. Los científicos hasta hoy no saben de dónde vino y por qué vino una constante física llamada constante alfa. Puedes buscar en Google la constante alfa. Es la constante de estructura fina. Constante de estructura fina. Esa constante de estructura fina tiene un valor aproximado de 1 sobre 137. 1 sobre 137. Es un número mágico. Es un número que los científicos no saben el porqué de ese número, pero ese es el número de la vida. ¿Sabes por qué? Yo no soy físico. Voy a intentar explicarlo de una manera rápida. ¿Sabes qué significa ese 1 sobre 137? Es la fuerza, es la magnitud de la fuerza electromagnética de las partículas cargadas atómicas. Por ejemplo, es la fuerza electromagnética que une el electrón con su núcleo, con el protón. Esa fuerza, 1 sobre 137, es adimensional. Tú eres ingeniero, sabes lo que decir. ¿Sabe? Adimensional, que no tiene sistema de medida. Tú puedes usar metro, puedes usar pulgadas, puedes usar gramos, libras, puedes usar segundas, puedes usar cualquier unidad para cualquier unidad que uses para calcular, esa constante es adimensional. Y eso es lo que los científicos quedan abismados. No saben de dónde viene ese número. Si ese número fuera un poco mayor, esa fuerza electromagnética que une los elementos básicos, elementales, atómicos, subatómicos, es exactamente 1 sobre 137 o múltiplos de 1 sobre 137, porque si es mayor o un poco menor, los átomos hoy ya no serían los átomos que ya conocimos. No sé si entiendes lo que quiero decir. El electrón salta de una órbita de menor energía a una de mayor energía. Él necesita de una energía de un fotón. Es un electrón que está en una órbita, gana un fotón y salta a otra órbita. Y cuando salta a otra órbita, es capaz de combinar electrones de otros átomos y formar nuevos elementos. Es así que funciona. Entonces, exactamente ese número, 1 sobre 137, hace que las estrellas consigan, a través de la fusión nuclear, transformar los átomos de helio e ir creando otros elementos hasta llegar, ¿sabe a qué? Al carbono. Porque si tú cambias esa constante, el carbono no sería formado. Y el carbono es esencial para la vida.
Si Dios no hubiese colocado esa constante en la fuerza electromagnética entre las partículas elementales de un átomo, no tendría cómo formar los átomos de carbono. Y sin carbono, la química orgánica, toda la química orgánica es basada en carbono. Sin carbono no hay vida. Nosotros no existiríamos. Ninguna vida existiría. Mira lo que Dios hizo. Dios colocó esa constante. Varios científicos hablaron lo siguiente. ¿Cuándo? Antes de yo morir, quisiera tener esa respuesta. ¿Por qué 1 sobre 137? Quiero decirle a los hermanos que nos están acompañando, no estoy dándoles una clase de ciencia. Solamente les estoy haciendo hincapié en cuánto no sabemos. Miren cómo Dios es maravilloso. Dios preparó todo para la formación de la vida, esa vida física, esa vida orgánica, depende de todas las constantes que Dios creó. Y ahora que Dios va a unir para formar un todo, la edificación de la iglesia y colocar dentro de Dios el amor de Dios. Y el amor de Dios, repito, el amor de Dios solamente viene por la vida de Dios. Y la vida de Dios solo puede venir por la palabra de Dios. No es por la palabra bonita que hablas, no es por la palabra de conocimiento que tienes o por la elocuencia que tengas. Es solamente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es eso. Yo quiero dejar esta noche bien claro para todos que aquello que ese adolescente de 12 años descubrió es un gran descubrimiento. Eso es la palabra. Dios está usando a Cristo para dar vida al hombre y esa vida va a traer el amor de Dios para el hombre y el amor de Dios, amados hermanos, va a unirnos a todos. Va a construir una cosa verdadera. Esa cosa verdadera se llama la edificación de la iglesia, el lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Y todos seremos incluidos dentro de la gloria de Dios. Vamos a ser insertados en la gloria de Dios. Y vamos a hacer esa unidad orgánica de Juan 15, la vid verdadera. Yo espero que les haya ayudado hablar esas cosas de ciencia que ni yo entiendo, pero creo que dio para que percibamos que no sabemos nada. Es mejor que confiemos en la palabra de Dios que hace la obra de Dios. Muito claramente, apesar de, né, quedó muy claro, a pesar de complicado, mas a gente precisa reagir. Las personas necesitan reaccionar, creer, amar la palabra, invertir en la palabra, invertir en la palabra, someterse. Nuestro conocimiento, deixar essa palavra nos levar para essa dimensão. Permitir que esta palabra nos lleve a esta dimensión. O que a gente tem hoje é a palavra. Lo que tenemos es la palabra. Transmite a vida de Deus y un día las va a nos llevar para esa dimensión. Esta palabra transmite la vida de Dios y un día nos va a llevar a esa dimensión maravillosa que nos gobierna. Como você falou, graças ao Senhor por essa simplicidade de não depender de nós, a gente continuar com esse apreço. Que debemos continuar con el aprecio que tenemos por la palabra. Bom, Pedro, recebi uma mensagem do Maurício aqui. Recibí aquí un mensaje de Mauricio. Agora no final de semana, antes da gente concluir essa live, você vai fazer será a mensagem 25, né? A mensagem vai ser a primeira mensagem da conferência. Vai ser a primeira mensagem da conferência internacional. Antes das conferências de adolescentes e jovens, como é que vai ser? Conferência de adolescentes e jovens. Pois é. Então, lamentablemente, en mi cabeza, en mi secuencia, este domingo comenzaría el mensaje 1, haciendo parte del contenido de la conferencia internacional que vendrá en febrero y marzo. Entonces, que coloqué como mensaje 25, porque el tema general será el mismo,
del tema general pasado, porque será una secuencia. Y tal vez en mi sencillez, entonces yo voy a entrar en el primer mensaje con el mensaje 25, sino que Mauricio me avisó hoy que los hermanos no saben de eso, que no tienen claridad. Entonces este domingo debería ser anunciado de una manera más explosiva, de una manera de mayor importancia. Es la inauguración de la próxima conferencia, el mensaje 1 de la próxima conferencia. Y en mi sencillez, yo no le di eso, ¿no? Todos quedaron entendiendo esto. Entonces, sabes que yo fui contratado después de ser graduado en ingeniería. Mi jefe en la Pomón Ingeniería, la primera cosa que me dijo, sabes, lo que es obvio para ti no es obvio para los otros. Entonces, caí en esa trampa. Para mí era muy obvio que estaba inaugurando el primer mensaje de la próxima conferencia, pero Mauricio me avisó que no es obvio para los otros. Entonces, gracias a Dios por esta live. Voy a aprovechar en comunicar a los hermanos que este domingo vamos a inaugurar la conferencia internacional con el primer mensaje. Y supe por Amir que varios hermanos le preguntaron que si este es el primer mensaje de la próxima, muchos vendrían a Sao Paulo porque no querrían perder este movimiento histórico. Les pido perdón a los hermanos de no avisar adecuadamente. Y Mauricio me hizo recordar, y tú me estás haciendo recordar ahora, hermanos, este domingo se inaugura el primer mensaje de la próxima conferencia internacional. ¿Por qué estamos comenzando tan temprano? Para dar tiempo al equipo de alimento diario, de hacer el alimento diario, para no atrasar más. Porque cuando terminamos el alimento diario actual, aún usamos 2 o 3 semanas porque el alimento diario que sigue no está listo. Entonces yo preferí comenzar antes para dar tiempo al equipo del alimento diario de preparar para no tener más esa ventana. Amén, entendido. Gracias, hermano. Vamos a aprovechar, deja aprovechar de esta manera, queridos hermanos, de enfrentar la palabra de Dios con esta visión, con esta revelación de la palabra de Dios, consigue dar. ¿Quién entró de esta manera sencilla? Fueron los adolescentes. Entonces, estamos viendo estos milagros pasando en medio de los adolescentes. Las vidas de ellos están siendo transformadas de una manera tremenda. Eso muestra el poder de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder especial. Hermanos, vamos a entrar en eso. Vamos a creer, queridos hermanos, que podemos traer al Señor de vuelta. Queremos edificar la iglesia de manera más rápida. No vamos a perder tiempo con nuestros artificios, conocimiento bíblico, hablar las cosas. Vamos a ser sencillos. Vamos a ser como estos adolescentes. Vamos a creer que esa palabra tiene un poder especial. ¿Y cuál es el poder especial? Es dispensar vida. Y la vida de Dios va a traer la naturaleza de Dios, no solamente la naturaleza santa, sino la naturaleza de Dios, que es el amor. Y el amor es esa dimensión que no se puede conocer, que excede todo entendimiento. El amor de Cristo es capaz de unirnos a todos en un todo, en un asunto de la edificación, en un tejido de amor. Dios los bendiga a todos. Esta noche te voy a pedir que tú ores. Ora por todos nosotros para poder entrar en esa otra dimensión y para que Dios pueda bendecirnos y acelerar los pasos.
Entonces ya tenemos, digamos, comentarios. Reagindo a esse momento final aí. Senhor Jesus, muito obrigado Señor, por muchas essa gracias por esta noite noche, de alinhamento, por esta mostrando para alineación, nós realmente a importância de para como nós darnos devemos nosotros lidar com a la tua importancia, palavra que como nos ha traz dejado la palabra. não somente o teu poder, mas a tua No natureza, solamente a tua su poder, vida. sino también su E naturaleza, essa su vida. natureza que é Esa incompreensível naturaleza para tan nós, incomprensible é para o teu nosotros. amor, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os que ouviram essa live Señor, hoje, que os tú irmãos que abençoe ainda todo lo que ouvirão, oyeron esta que live, todos sejam tomados que puedan ser tomados dessa por atmosfera esta atmósfera perfeita do teu perfecta, amor e que crendo de uma maneira que bem continúen simples, Senhor, bem creyendo pura na de tua manera palavra, pura Amém. tu possam mudar palabra, suas vidas, que Senhor. puedan Continue cambiar su servindo a tua vida, era, Sim. continue edificando a tua igreja, Sim. edificando la continue nos iglesia, fazendo parte desse momento sintiéndose final da tua parte edificação. del momento Muito de obrigado, edificación. Senhor. Amém. Muito Muchas bem. gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. André, Muito bom, André. Pedro. Que live amém. Uma boa Buenas noite noches para todos. Una buena noche para todos. queridos Vamos irmãos. seguir. Vamos a seguir. Vamos a Vamos seguir. continuar. Vamos a seguir Amén, al queridos rumbo hermanos. final. Domingo tem primeira mensagem da Conferência Internacional. Isso. Amém. El domingo, Amén. primer mensaje de la conferencia Jesús internacional. es el Señor. Amén. Amém. Obrigado, Pedro. Amém, amém. Amém.